y en el homólogo el B dominante. Y aquí abajo el C dominante y aquí el C recesivo. ¿Ok? Ese es entonces, son los cromosomas de un heterocigoto, por ejemplo, el heterocigoto, y esto va a ser meiosis. Meiosis para formar los gametos. Me disculpe, me olvidé mi cargador de la clase de las 7. En fin, gametos. Ojalá de un curso. ¿Qué tipo de gametos formaría este heterocigote para 3 genes? ¿Cuál es el primer tipo de gametos que siempre se va a formar? ¿Cuál es el primer tipo de gametos que se va a formar en una meiosis? Gametos parentales. Y los gametos parentales básicamente son aquellos gametos que se van a formar simplemente por el hecho de que el cromosoma del progenitor va a pasar a los gametos sin hacer crossing over. Y ahí yo tengo, aquí estoy delineando, miren ustedes, he delineado una cromátida que finalmente podría pasar a uno de los gametos sin hacer crossing over. A recesivo, B recesivo, C dominante. Y acá tengo otra cromátida que también puede llegar a formar un gameto. A dominante, B dominante, C recesivo. Estos son parentales. ¿Sí? Sin crossing over. Ahora hagamos un entrecruzamiento. ¿Dónde sería un entrecruzamiento? Por ejemplo acá, entre A y B. Crossing over. Ya está. Si hacemos ese entrecruzamiento, entonces voy a tomar en cuenta qué alelo se está arrastrando, ¿no? Voy a jalar, ¿ok? En mi mente voy a jalar este cromosoma de aquí arriba. Si lo jalo, ¿qué alelo va a ir? A recesivo, con B dominante y C recesivo. Evidentemente, ese es por un lado, pero siempre el crossing over se da entre dos. Entonces, la otra cromátide sería A dominante con B recesivo y C dominante. Dos gametos productos de una recombinación. ¿Bien? Una recombinación entre A y B. ¿Pero solamente ahí puede haber crossing over? No. Podemos también tener otro crossing over. ¿Pero en dónde? Entre B y C. ¿Ok? Podría ser ahí. Y si hago eso, entonces ¿cómo sale el gameto? A recesivo, B recesivo y C recesivo. Vamos a ponerlo. Y el otro brazo sería A dominante, B dominante, C dominante. Gametos, todos ellos son gametos recombinantes. ¿De acuerdo? ¿Habría otra posibilidad de generar gametos recombinantes? ¿Dónde? Fuerte. Diego, yo soy sordo hasta el día del examen. El día del examen recién se me abre la audición. En el último, ¿dónde sería el último? A ver. C dominante con C, pero es el mismo loco. Es como que yo quisiera hacer un crossing over conmigo mismo. Ah, sí. ¿Sí?
A con C. Pero A con C no sería aquí también. Si yo hago un crossing over entre A y B, estoy también combinando con C. Si hago un crossing over entre B y C, también haría A con C. ¿Sí? Entonces, ¿podría haber otro tipo de entrecruzamiento aparte de este? Sí, hay uno más. ¿Por qué no pensar que a la vez hay un entrecruzamiento entre A y B y otro entrecruzamiento entre B y C? ¿Ok? Se puede dar. Y ahí miren la combinación. A recesivo, B dominante, C dominante. Eso no estaba ahí. ¿Eh? A recesivo, B dominante, C dominante. Y el otro era A dominante, B recesivo, C recesivo. ¿Recombinantes? Sí, son recombinantes porque hay crossing over. Pero este es, ¿qué tipo de entrecruzamiento? ¿Sería? Doble entrecruzamiento. Por lo tanto está generando una doble recombinación. Acá le voy a poner el término doble recombinante. Entonces, cuando estemos frente a tres genes, pueden haber entrecruzamientos simples, y esos entrecruzamientos simples, solo entre A y B, o bien solo entre B y C, me van a producir hijos recombinantes. Pero también pueden haber dobles entrecruzamientos, y eso me va a generar hijos dobles recombinantes, que los puedo ver siempre y cuando estemos frente a un cruce de prueba. Ok, en un cruce de prueba los voy a ver. Pero ¿cómo lo voy a identificar? ¿Debido a qué? Entonces, lo que yo sé es lo que me estaban diciendo acá. Los gametos parentales se van a generar con más frecuencia que los gametos recombinantes, ¿cierto? Entonces, los gametos recombinantes deben ser más raros. Y si los gametos recombinantes son más raros, ¿cómo serán los gametos dobles recombinantes? Mucho más raro, ¿sí? ¿Y cómo se va a expresar eso en los hijos de un cruce de prueba? Con una frecuencia más pequeña. ¿De acuerdo? Entonces consideremos eso. Vamos a ver qué nos dice. Acá tenemos. La primera pregunta que nos podrían hacer está relacionado con consultarnos si es que los tres genes están ligados o no. Y la respuesta va a depender del número que tiene cada fenotipo en los hijos. Y como vemos, son números diferentes: 42, 281, 11, 165. Cuando en un cruce de prueba las proporciones de los hijos son totalmente diferentes entre sí. ¿Por qué es tan difícil para muchas mujeres volver a estar en forma después de los 40? La razón es muy sencilla. Es porque tratan a su cuerpo como si todavía tuvieran 20 años. Te voy a contar un secreto que muy poco... Son estadísticamente significativas, entonces los genes sí están ligados. Si las proporciones hubieran sido similares, ¿no? Por decir, ¿no? 281, 275, 264, 300, estamos más o menos hablando de valores muy cercanos numéricamente, entonces los genes no están ligados. Ahí se estaría ocurriendo lo que llamamos distribución independiente, ¿no? Si es que los valores fueran iguales o muy similares, pero en este caso los valores son totalmente diferentes, entonces sí están ligados. Bien, yo he ordenado aquí, el primer paso que siempre debo hacer es ordenar los valores numéricos de los hijos en este cruce de prueba, de mayor a menor. Y al lado he ido colocando todos los
genotipos que corresponden a cada caso. ¿Cómo sacar los genotipos? De los fenotipos del problema. En el problema le van a decir 281 animales tenían el rasgo D recesivo y el rasgo C dominante. Van a ser pan manchados, van a tener pelo corto, van a tener ceguera, qué sé yo. En base a eso yo puedo transformarlo en genotipo. ¿Por qué? Porque lo que me salva, me ayuda, es que estamos hablando frente de un cruce de prueba. ¿Y por qué es un cruce de prueba? Rápido, ¿por qué es un cruce de prueba? Uno de los progenitores es homocigoto recesivo. Porque uno de los progenitores es homocigoto recesivo. Y si uno de los progenitores es homocigoto recesivo, ¿cuántos gametos diferentes va a formar? ¿Cuántos gametos diferentes formará un homocigote recesivo? ¿8? ¿4? 3, 2, 1, 0. Ese ya es de mente, ¿verdad? Ese que ahí siga, no los perdono. ¿Cuántos gametos diferentes forma un homocigote? Un homocigote que tiene las dos letras iguales. ¿A dos? ¿Dos? A minúscula y A minúscula. ¿No es lo mismo? ¿Cuántos gametos diferentes forman un homocigoto recesivo? Un solo tipo de gameto. Con 2 genes, 3 genes, 50 genes. Pero si es homocigoto recesivo, a los 50 genes, solo un gameto. Y ese único gameto debe pasar a todos los hijos. A todos los hijos. Por lo tanto, todos los hijos deben tener una letra minúscula de cada gen. Siempre en un cruce de prueba. Acá no se puede ver porque ya salió la primavera. Pero una letra D, una letra A y una letra C yo los puse de color rojo, con lapicero rojo, para poder de esa manera diferenciar los alelos. Y me doy cuenta que esta letra D de color rojo está en todos los hijos. Todos los hijos reciben esa D minúscula. Todos los hijos reciben A minúscula y todos los hijos reciben C minúscula. Entonces, para que el animal tenga pelo largo, pelo corto, manchado, uniforme, no va a depender de esta letra. Va a depender de qué otra, de la letra que leyó el otro progenitor. Y estas letras de acá, que están de color negro, son las que yo voy a estudiar. Recomendación, entonces, por favor, cuando ustedes hagan en un examen una pregunta de este tipo, usen 2 lapiceros de colores y pongan un color que sea más claro para el alelo recesivo dado por el homocigoto, y de esa manera visualmente no lo usen, no lo vean ni siquiera. ¿Ya? Durante todo el análisis no van a ver ese alelo recesivo. ¿De acuerdo? Muy bien, sigamos. Color rojo, como estamos viendo, todos los hijos tienen un alelo recesivo para cada gen. Claro, ¿por qué? Porque uno de los padres en el cruce de prueba es homocigote recesivo. De hecho, todos los hijos han recibido de ese homocigote recesivo los alelos recesivos para los 3 genes. Y esa es la importancia del cruce de prueba, porque de esa manera en el cruce de prueba yo voy a eliminar el efecto que tienen los alelos del homocigote recesivo en el fenotipo de los hijos. Por lo tanto, el fenotipo de los hijos va a depender exclusivamente de qué alelos le dio el otro progenitor. Y esos son los alelos que yo estudio, que voy a estudiar. Sí, ya he sumado, me salieron 998 en total, ¿no? 998 hijos en total. ¿Cuál es el siguiente paso? Numéricamente estoy observando que siempre voy a ver 2 hijos con proporciones muy grandes y 2 tipos de hijos con proporciones muy pequeñas, extremadamente pequeñas. Entonces, eso me va a indicar pues que esos hijos de proporciones grandes son los hijos parentales, y los hijos que tienen proporciones muy pequeñas son los hijos dobles recombinantes.
¿Sí? Porque recordemos que los crossing over, las recombinaciones, son eventos muy raros en realidad en la meiosis. Y si son muy raros, son muy pocos gametos que se van a formar. Por esa razón, entonces, en los hijos siempre voy a esperar una probabilidad muy baja de ver pues hijos que han heredado del padre cromosomas productos de las dobles recombinaciones. Muy bien. Entonces, siguiente paso. Recordemos, solamente voy a trabajar con los alelos de color negro. Los parentales, por definición, son aquellos hijos que han recibido el cromosoma tal y como estaba en el hijo, o en el progenitor, mejor dicho. ¿Ok? Y entonces ahí vamos a tomar en cuenta ese punto que es muy importante. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Lo que vamos a hacer es que vamos a, entonces, a considerar a los parentales, a los hijos parentales. Tenemos que trabajar con los hijos parentales. Y ese trabajo está relacionado entonces con considerar, entonces, que el cromosoma de este progenitor dominante tenía, uno de ellos, ¿no? Un cromosoma tenía justamente los alelos que llegaron a uno de los hijos parentales, es decir, D minúscula con A minúscula y con C dominante. ¿Ok? No hubo recombinación, no hubo crossing over. Y el otro cromosoma de los progenitores dominantes llegó al otro hijo parental. Por lo tanto, ese cromosoma debe tener los alelos D mayúscula, A mayúscula y C minúscula. Justamente los hijos parentales me van a servir para poder identificar cuáles son los alelos que han ido llegando, o que estaban presentes, mejor dicho, en cada uno de los dos cromosomas de este progenitor dominante. Pero solamente me dice qué alelos tenía, pero no me dice cuál es el orden real. El orden en el sentido, pues, es que si son 3 genes, yo podría tener entonces 3 posibilidades. ¿Cuáles son? Pues, por ejemplo, ¿qué tal si otra posibilidad podría ser así? Es decir, ahora está D al medio, ya no está A. ¿Cierto? Y faltaría una tercera posibilidad. ¿Qué tal si ponemos D minúscula, C dominante y A minúscula? O sea, en realidad, cualquiera de esas 3 posibilidades les puede haber dado entonces puede haber dado estos hijos. ¿Ok? Porque recuerden que yo he partido de lo que me han dictado los fenotipos. No necesariamente los fenotipos me están dictando en orden de cómo están los genes. Por eso que tengo que ver 3 posibles órdenes, siempre y cuando cambie la letra del medio. De esos 3, yo solamente me debo quedar con uno solo. ¿Okay? ¿Cuál es el correcto? Veamos lo que se dice. hemos cambiado el gen que está en el medio. Porque es muy importante determinar justamente cuál es el orden real, cuál es el orden de los genes, cuál es de los 3 genes es el que está en el medio. Porque ese orden real es el que me va a permitir calcular la distancia. Para poder entonces poder identificar o determinar eso, lo que voy a hacer es, en cada una de estas 3 posibilidades, ¿no?, en donde he cambiado la letra del medio, respetando, fíjense, he respetado en todo momento quién era dominante y quién era recesivo, ¿de acuerdo? Según los datos del problema. Entonces, ahora voy a hacer un doble crossing over. D con A y A con C, en rebote. Y el otro evento sería pues al revés. D
con A hacia arriba y C hacia abajo. ¿Sí? En rebote. ¿Esto qué me va a dar? Entonces, eso lo que me está dando sería combinaciones de D minúscula con A mayúscula y luego con C mayúscula. Y por el otro lado tendríamos D dominante con A minúscula y con C minúscula. Cuando hay un doble crossing over, entonces se estarían formando cromosomas de este tipo. Ahora, veamos en el otro caso. En el otro caso, entonces tendríamos A, D y C. Y entonces tendríamos A minúscula con D dominante y C dominante. Y A mayúscula con D recesivo y el C recesivo. Y en el último, la última posibilidad sería entonces, tendríamos D minúscula con C minúscula y A minúscula y los tres dominantes. Estos serían los cromosomas producto de un doble crossing over, de una doble recombinación. Y estos cromosomas deberían haber llegado a los hijos dobles recombinantes. Por esa razón se llaman dobles recombinantes, porque han recibido un cromosoma de cada progenitor producto de un doble crossing over. ¿Eso qué significa entonces? Lo que yo voy a hacer es buscar cuál de estos cromosomas dobles recombinantes son iguales en cuanto al qué tipo de alelos hay en los hijos dobles recombinantes. O sea, los dobles recombinantes me dicen que deben haber D recesivo, C recesivo y A dominante juntos. Nos están diciendo que no necesariamente es el orden de A C. ¿Sí? Lo importante es buscar dónde D y C son los recesivos y el A es dominante. ¿De acuerdo? Veamos. Busquemos entonces D recesivo, C recesivo no hay. Acá en el extremo, D recesivo, C recesivo, pero A dominante debería ser. Tampoco. Y aquí en el medio, miren, D recesivo, C recesivo y A dominante. Este segundo orden es el que es similar al que yo veo en los hijos dobles recombinantes. Pues ahí está, D recesivo, A dominante, C recesivo. Acá está. Ok, entonces, si los hijos dobles recombinantes tienen un orden similar de alelos en estos cromosomas producto del crossing over, el orden real entonces sería el orden de los cromosomas de donde salieron estos cromosomas dobles recombinantes, es decir, este de acá. ¿Sí? O sea, D va al medio. Por lo tanto, entonces yo vuelvo a escribir. El orden real es, vuelvo a dibujar, A minúscula, D minúscula, C dominante, A dominante, D dominante, C recesivo. Entonces, se ha conseguido identificar cuál gen iba al medio. Entonces, ahora sí, bajo este criterio, sí puedo calcular distancias. ¿Cómo calculamos allá? ¿No? Distancias entre dos genes. Siempre vamos a calcular distancias entre dos genes. El problema es ahora que tenemos tres genes. ¿Cómo vamos a calcular distancia entre tres genes? Si lo único que sabemos es calcular entre solo dos. Pero siempre se calcula entre dos genes. ¿De acuerdo? Entre dos puntos, ¿no? No podemos calcular la distancia entre tres directamente. Calculo la distancia entre dos puntos. Entonces vamos a ver eso. He vuelto a dibujar este orden cromosómico para que en este caso me permita hacer el cálculo de las distancias. Cuando yo ya tengo entonces identificado cuál es el orden real, lo que voy a hacer básicamente es calcular las distancias como se puede calcular en el caso de solamente dos genes. Es decir, elimino temporalmente uno de los genes del extremo
y ahora tengo dos alelos, no, dos genes, perdón. Y entonces hago un crossing over entre estos dos genes. El A recesivo se va a juntar con el D dominante y el A dominante con el D recesivo. Y eso serían entonces las posibilidades de gametos recombinantes entre A y D. Entonces buscaría, ¿no? Y eso es lo que me va a permitir calcular la distancia entre estos dos loci. Recordemos, la distancia es entre loci, entre los lugares físicos donde está el gen. Sea recesivo o dominante, no importa. ¿Ok? La distancia va a ser la misma. Tengo que buscar entonces cuál de los hijos ha recibido una letra A minúscula con D dominante y A dominante con D recesivo. Empezamos a buscar entonces en los problemas. A recesivo con D dominante, acá está. ¿Vieron? A dominante con D recesivo, acá está también. Pero si me doy cuenta, aquí abajo también tengo A dominante con D recesivo y A recesivo con D dominante. Voy a sumar esos cuatro, entonces, esos cuatro valores. 173 más 165 más 14 más 11. Todo entre 998 por 100. ¿Ok? Este valor de aquí, esta suma de acá, sumamos rápidamente, 163, 165, eso me sale 363. 363 entre 998 por 100, eso me va a sacar un valor de 36,37 unidades. ¿Ok? Unidades. Haré lo mismo con respecto entonces ahora entre los genes D y C. Para calcular la distancia entre D y C, ahora me voy a olvidar de A. Calculo la distancia entre D y C. Entonces aquí abajo colocamos distancia entre D y C. Tiene que ver entonces con crossing over. D minúscula y C minúscula juntos. Y D dominante y C dominante juntos. Muy bien. ¿Dónde hay D minúscula, C minúscula? Volvemos al problema. D minúscula, C minúscula. Acá, D minúscula, C minúscula. Acá también, D minúscula, C minúscula. D dominante, C dominante. 42. Y también 11. D dominante, C dominante. Olvidándome de A, ¿no? Sumemos entonces esos valores. 42 más 36 más 14 más 11 entre el total de hijos por 100. Frecuencia de recombinación, ¿no? Bien, la suma aquí arriba, 42 más 36 más 14 más 11, esto sale 103. 103 entre 998 por 100, esto me debe salir 10.32 unidades. ¿Sí? 10.32 unidades. Muy bien. ¿Terminamos el problema? No, falta algo más. ¿Qué debemos hacer? Hacer el dibujo del mapa. Un dibujo de mapa, un mapa genético, implica colocar los lugares de cada gen, o sea, los loci. Yo sé que los loci son en el orden A, D, C. Muy bien. El locus A, por este lado, por acá tendríamos el locus D. La distancia entre ellos es de 36,37 unidades. Y luego, al otro extremo, estaría el locus C. Y la distancia entre D y C es de 10,32 unidades. Evidentemente, la suma de estas dos distancias sería la distancia entre A y C. ¿Sí? Correcto. Entonces, ¿han visto? Tenemos que calcular las distancias, pero de todas maneras tenemos que hacer este dibujo.
Trazamos una línea que nos representa el cromosoma y colocamos en los lugares correctos donde están los genes. Los genes los puedo representar aquí, en este dibujo lo puedo representar con A mayúscula, minúscula, ya no importa. ¿Ok? Porque esto es un locus, independiente si el alelo sea recesivo o dominante. Puede poner cualquiera, siempre va a ser esa misma distancia. Y este dibujo se llama mapa genético. ¿Ok? Cuando se hace esto, entonces decimos que estamos mapeando genes. Exactamente es lo que ustedes pueden ver en el caso, por ejemplo, del proyecto Genoma Humano. En el NSBI pueden ingresar y ahí van a encontrar los dibujos de los cromosomas y los diferentes genes con las distancias entre cada uno de ellos. Cada una de esas distancias se tiene que haber calculado de esa manera. ¿Ok? Claro, en humanos no se puede hacer cruces, no se puede obligar a hacer cruces de prueba, pero yo puedo buscar en todo el mundo puedo buscar matrimonios que semejen un cruce de prueba. Entonces, bajo ese criterio voy juntando todos los datos. Así se ha trabajado entonces para poder mapear genes. Es un trabajo a nivel mundial. Buscar por cada lugar familias en donde un individuo sea homocigote recesivo para esos 3 genes y el otro individuo sea heterocigote. ¿No? Y con ese criterio se calcularon las distancias. ¿Estamos? ¿Preguntas? Este es el primer tipo de problema que van a ustedes a tener en lo que viene a ser ligamiento. Vamos al segundo caso. Ligamiento, caso 2. Caso 2. Mejor ya pido Didi para no manejar. Hoy me voy con... Otro tipo de problema de ligamiento, acá lo tenemos planteado. Por ejemplo, veamos. Dice, en el ser humano, la corea de Huntington es una enfermedad genética cuyos síntomas aparecen a partir de los 40 años y está determinada por un gen dominante C. Hagamos siempre nuestra ayuda a memoria, ¿no? C mayúscula para corea de Huntington, lo cual significa entonces que el C recesivo debe ser normal. ¿Sí? Y dice, el locus del gen C para la corea está en el cromosoma 4. Bueno, ese es un dato que ahorita en realidad no nos va a interesar demasiado. Dice, el gen que produce la forma hereditaria recesiva de la ceguera nocturna, recesiva. Entonces, vamos a usar la letra B. B, minúscula, ceguera. Ceguera nocturna, ¿no? Y por lo tanto, por